Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabad, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor, incluidas nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en esa misma manera, Señor. Te agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y de compartirla por medio de YouTube en video y en medio de G6 en vivo. Y te pedimos entendimiento para discernir tu santo mensaje, Señor, para ponerlo por obra y por práctica. También te pedimos memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en los días de nuestra vida, Señor. En nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Las reglas del conflicto. Y es la introducción y parte 1, parte del sábado. Para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 10, verso 1 al 14, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 8, el libro de Job, capítulo 1, verso 1 al 12, capítulo 2, verso 1 al 7, el libro de Juan, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30, y el libro de Marcos, capítulo 6, verso 5, capítulo 9, verso 29. Para memorizar. Ay, Dios, me fui hacia abajo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19 al 40. Donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones, por medio de Elías en el monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses, que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Deuteronomio 32, 17. Pablo añade: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios, los animales, así, y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las escrituras que se refieren a la idolatría
y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Parte 2 o parte del domingo se titula Un ángel demorado. No sé si será de color morado, será en demora. Debe de ser en demora. Como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Lee Daniel capítulo 10, verso 1 al 14, prestando especial atención a los versículos 12 y 13. ¿Qué enseñanza relevante contienen sus versículos acerca del contenido del conflicto cósmico? ¿Qué opinas de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel enviado por Dios? Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Semejante conflicto angélico es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y libertad y poder genuinos, que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios y a las que en las próximas lecciones nos referiremos como las reglas del conflicto. En cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea de la que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor y que el amor no a la coacción, sí al amor, no a la coacción, es el fundamento de su gobierno. Esta idea, la de que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, puede ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. Parte 3 o parte del lunes se titula El dragón de Apocalipsis. La perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparece sintetizada en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y enseña
al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Lee Apocalipsis 13:1 al 8, dice. Vamos a la Biblia. Apocalipsis. ¿Qué era Apocalipsis? ¿Qué? Trece, 1 al 8. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, vamos de nuevo a la lección, pero dejamos la cita bíblica ahí para reflexionar en ella. Dice la pregunta: ¿qué revela esto acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón? Pues supuestamente es poderoso, es líder de toda la gente que tiene de su parte, pero no más que Jehová Dios. Leamos. El dragón, Satanás, no solo combate contra Dios. Apocalipsis 12, 7 y 9, o al 9. Y sus siervos, ver por ejemplo Apocalipsis 12, 1, 6. Sino que también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. Ajá.
El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Compara con Apocalipsis 13:5, 17, 13 y 14. A esta bestia del mar se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Dios, 42 meses, ¿cuánto resulta eso? Casi 4 años. Ay Dios. De este modo, Satanás, el dragón, concede a una bestia un poder político, religioso, terrenal, poder y autoridad para gobernar. Casi encaja esta descripción con Donald Trump. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerra contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo, durante las 42 semanas. Esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, o sea que le son dados por el demonio, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluso los límites temporales. Alégrense por eso, ustedes los cielos, alégrense, ustedes que los habitan. Pero ay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Además, los acontecimientos descritos en Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que muestran límites específicos. Ver Apocalipsis 12:14 y 13:5. Al reinado de estas fuerzas malignas. Además, los acontecimientos descritos en Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que muestran límites específicos al reinado de estas fuerzas malignas. Por cierto, Dios triunfa finalmente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Parte 4 o parte del martes se titula El caso de Job. En el libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Dice, lee Job 1 al 12 y Job 2, 1 al 7. Ok, vamos otra vez a la Biblia. Ahora leeremos dos Jobs. Job 1. Uno al 12 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 veces 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora 2:1-7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me
incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos que aquí Satanás hizo su tarea, ¿no? Su tarea de maldad fue y tocó los bienes de Job, pero dice que aún así Job siguió fiel. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahí está. Vámonos otra vez a la lección porque aquí ya fue ya fue. Dice: ¿qué principios del gran conflicto se revelan aquí? Pues nos revela que Jehová Dios tiene el control y el poder. Solamente lo que nos pone son pruebas para ver nuestra lealtad, nuestra nuestra honestidad para con Él, nuestra fe, nuestro amor, nuestra creencia. Pero si nosotros caemos en una trampa de esas, pues lo perdemos todo, nos perdemos a nosotros mismos. Porque dice un texto bíblico: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Así es. Job dice que tenía sus bienes, Satanás lo tentó con sus bienes, yo creo que casi se los terminó, y aún así creo que después de la sarna Job sigue fiel a Jehová Dios, y él sabe que Jehová Dios puede sacarlo de cualquier apuro, de cualquier necesidad, o sanarlo de la enfermedad que sea. Es tan grande su fe y su lealtad que lo salvan de cualquier cosa. Ese es el ejemplo que debemos de tomar nosotros para tener fe y ser fieles a Dios. De estos versículos se desprenden muchos detalles significativos. En el primer lugar se presenta una escena de concilio celestial, no un mero diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres celestiales implicados. En segundo lugar, existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. ¿Ha considerado a Job para qué? La pregunta tiene sentido en el contexto de una disputa mayor en curso. En tercer lugar, mientras que Dios declara que Job irreprochable, recto y respetuoso para con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege.
Esto equivale a una calumnia contra el carácter de Job y también contra el de Dios. Cuarto, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Esto indica que existen algunos límites para Satanás, las reglas del conflicto, y que éste aparentemente ha intentado dañar a Job. Ahí nos queda claro que si nosotros somos fieles, somos obedientes, somos 100% para Jehová Dios nos protege de todo a todo. Así que no temamos, confiemos en Jehová Dios y cuidemos no caer en las trampas de Satanás. Dios responde a la acusación de Satanás ante el conflicto celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. Primero, le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero no al punto de quitarle la vida. Satanás trae numerosas calamidades sobre la casa de Job, pero éste continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor, el fundamento de su gobierno del universo y de los seres inteligentes en él. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrecen una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla aquí en la tierra. Parte 5 o parte del miércoles se titula El gobernante temporal de este mundo. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico, pero es temporal y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Esas reglas del conflicto no solo limitan las lecciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino también la lección de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo. Puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder.
Lee Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11. Segunda de Corintios 4, 4 y Lucas 4, 6. Okay. Vamos a la Biblia. Vamos a leer Juan primero. Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Catorce, 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ok? 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dos Corintios 4:4. Dos Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos da a entender aquí? Pues aquí nos dice, nos invita a que seamos creyentes, porque dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que yo les traigo a ustedes, señores? Es la imagen de Dios. Crean en ella, porque puede ser el punto clave para su salvación. Ok, vamos con la otra cita bíblica. 2 Corintios 4:4. Vamos con Lucas 4:6. Lucas 4:6. Lucas 4:6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ok.
Vamos a la lección nuevamente para ver qué dice la pregunta. Y dice, ¿qué enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en el mundo? Pues él puede tentarnos, puede animarnos, puede incluso arruinarnos. Pero debemos de ser firmes en la fe y en la confianza en Jehová Dios, para que pasemos todas esas malas experiencias y tengamos un final feliz y bueno, y que podamos continuar con nuestra vida después de la segunda venida de Cristo Jesús, y que podamos vencer lo que sea, incluso a Satanás, el diablo. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz y el de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Incluso a Jesús Cristo, él quiso tentarlo y quiso ponerlo de su parte. Pero, oh sorpresa, porque Jesús no únicamente era el Hijo del Hombre, sino que era Dios mismo en la tierra. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Estos límites incluyen al menos la concesión del libre albedrío a las criaturas y las reglas del pacto en cuanto al conflicto, que desconocemos por el momento. Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir, eliminar inmediatamente el mal en este mundo. Así vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha puesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Parte 6 o parte del jueves se llama Límites y Reglas. Se titula, Límites y Reglas. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia, el gobierno y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolverse simplemente con poder, sino que requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, la mejor y quizá la única manera de tratar con ella sería permitir una investigación libre, justa y abierta.
si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no pueden simplemente barrerse bajo la alfombra. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Dice, lee Marcos 6, 5 y 9. 29. No le entiendo ahí porque dice, lee Marcos 6, 5 y 9. Ah, y 9, 29. Ok, ya entendí. Se refiere a que leamos capítulo 6, verso 5 y capítulo 9, verso 29. Ok, ya entendí. Vamos a la Biblia. Nuevamente. Es que sí, estaba algo confuso. Pero ya. ¿Qué libro nos dijo que vamos a leer? Marcos. Marcos 6:5 y 9:29. Ok, Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el otro era 9:29. Nos corremos 3 adelante y nos vamos al 9:29. Y dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos otra vez a la lección. ¿Cómo muestran estos textos que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con factores como la fe y la oración? Pues de la misma manera que un estudiante de magia tiene que decir una frase para que un hechizo se cumpla. De esa manera Jehová Dios basa sus poderes o milagros en la oración, que debe de ser la oración, y también el ayuno es pesado sobre lo que la oración quiere decir que pedimos que Jehová Dios nos auxilie o nos proteja o nos tenga en cuenta, por así decirlo. Y el ayuno quiere decir que no nos cuesta nada sacrificar un poco de nuestro cuerpo, nuestra salud, para obtener el tesoro incalculable o inmedible que Jehová Dios nos puede brindar. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo. Ahora leamos. Dice, en ambos relatos parecen existir ciertos límites o reglas de juego relacionados dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. En otras partes vemos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles.
Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, Dios, y el mal, el diablo. Ello explica que pueden ocurrir cosas malas en el demonio temporal del reino de las tinieblas, en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Dominio, no demonio. Corrijo. Vámonos con la parte última de la lección. Y como siempre en todas las lecciones es para estudiar y meditar. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto, a fin de poder evitar sus trampas, como lo mencionaba hace un momento. Debemos de estar alerta para evitar las trampas de Satanás y caer en ellas. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque él mismo, Satanás, se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil, creyente en la verdad, solicita humildemente ayuda, el poderoso conquistador, confiado firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. Toda su hueste se refiere a que Satanás no únicamente es uno. Él tiene a su servicio hijos, nietos, y toda su descendencia está con él. Y luchará con toda su prole para vencer la batalla del juego, que es ganarle las almas a Jehová Dios, o perder la batalla, que sería quedarse con una mínima parte de nosotros en su poder. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían los soñolientas energías del cristiano, y éste confía en el poderoso libertador.
pero se representa inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Ok, eso fue todo en cuanto a la lección de... Vámonos a el folleto misionero con el testimonio de hoy, que es de parte de Bolt Batsuk. Vamos a ver de qué se trata. Se titula Le di la oportunidad a la Biblia, dice. Y es lo que todos debemos hacer, darle la oportunidad a la Biblia de que nos despeje la mente, las dudas, la confusión y que nos aclare todo eso, ¿ok? Dice nota del editor. Esta es la historia de cómo Bolt Batsuk, el primer pastor adventista de Mongolia, entregó su corazón a Dios a principios de los 90. Todo comienza con las dificultades que encontró para estudiar inglés en la universidad. Le pidió a su hermana gemela que le presentara a unos estadounidenses que le estaban enseñando. Perdón, estamos leyendo la historia equivocada. Este es del 8 de febrero y estamos en el 8 de marzo. Vámonos de aquí. Aquí está la correcta. Es de Jin Seok y se titula No puedo vivir así. Vámonos. Jin Seok tenía solo 2 añitos cuando murió su padre. No tiene recursos de él. Su papá era pastor adventista en Corea del Sur y su mamá sacó adelante por sí sola a Jin Seok y a su hermano. Su fe era la fe de sus padres hasta que él se hizo adolescente y empezó a razonar por sí solo. Entonces rechazó creer en Dios. Pensó, si Dios existe, ¿por qué permitió que mi padre muriera? De niño, Jin Seok le dijo a Dios, si existes, puedes matarme a mí también. No puedo vivir así. Cuando tenía 15 años decidió que ya había tenido suficiente. Un día durante el culto familiar se levantó de golpe y rasgó su Biblia en 2. Mamá, no me pidas que crea en Dios, dijo. Dejó la escuela y se fue de la casa. Durante los 10 años siguientes, Jin Seok fumó, bebió y se relacionó con amigos mundanos. No tenía Biblia, odiaba a los cristianos, especialmente a los adventistas. Un día, sin proponérselo, fue a parar al campus de una universidad adventista en Seúl, a la capital de Corea del Sur. Acompañaba a un amigo que tenía negocios en la Universidad Samgyuk. Mientras esperaba a su amigo, quiso fumar, pero estaba prohibido en la universidad, que buscó un lugar donde pudiera hacerlo. Así que buscó un lugar donde pudiera hacerlo. Encontró una zona apartada con árboles y arbustos, se sentó en un banco y encendió un cigarrillo. Mientras fumaba, miró a su alrededor y vio un versículo de la Biblia grabado en una piedra. De repente se dio cuenta de que estaba en el jardín de oración de la universidad. Un torrente de emociones invadió su corazón. No tenía recuerdos de su padre.
pero recordaba que había estudiado en aquella universidad para ser pastor. Probablemente estaba fumando en el mismo jardín donde su padre oraba. Entonces Jim Seok pensó en su padre, en su madre. Alguien le había dicho que ella estaba muy enferma y que moriría pronto. Se le encogió el corazón. Su padre había muerto cuando él tenía 2 años y ahora su madre se moría cuando él tenía 25. No puedo vivir así, exclamó. Jin Seok empezó a sentir compasión por su madre. Pensó, mamá perdió a su esposo. Tiene 2 hijos, pero también me perdió a mí. Le estoy rompiendo el corazón y ahora va a morir. Y comenzó a llorar. En el jardín de oración de la universidad, con un cigarrillo encendido entre los 2 dedos, habló con Dios por primera vez en años. Dios, si existes, por favor, ayúdame. Ayuda a mi madre. Si lo haces, te entregaré mi corazón. Te entregaré mi vida. Poco después de esa oración, la madre de Jin Seok se recuperó y él cumplió su promesa. Se hizo pastor como su padre. Se graduó en la Universidad Samyuk igual que su padre. Su madre estaba feliz. Pero la historia no acabó ahí. Jin Seok se casó, tuvo una hija y ahora ayuda a criar a 4 niños provenientes de hogares de madres solteras. Con el recuerdo de cómo creció sin la presencia de su padre, empezó a acudir de los 4 chicos con el apoyo de los miembros de la iglesia que dirige en una zona rural de Corea del Sur. Los chicos que ahora son adolescentes llevan una vida muy diferente de la que llevaba Jin Seok a su edad, porque reciben el amor de Jin Seok y saben que tienen un Padre en el cielo que los ama aún más. Los 4 chicos han entregado sus corazones a Jesús en el bautismo. Jin Seok espera enviarlos algún día a una institución adventista en Seúl para que lleguen a ser misioneros. Atrás quedaron los días en que Jin Seok exclamaba: no puedo vivir así. Ha descubierto que merece la pena vivir con Dios y espera con impaciencia encontrarse con su Padre cuando Jesús venga pronto. Ok, esto fue lo de ya saben, lo del pollito misionero.
Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos de nuevo por la vida, por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Te agradecemos nuevamente por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo con estos mensajes divinos y sagrados tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están alejadas de tu presencia, que se encuentran seducidas por las trampas de Satanás, Señor. Te pedimos que las busques, que las liberes de esas trampas, que toques sus corazones y su alma y las atraigas hacia ti, Señor, hacia tu fe, hacia tu obediencia, hacia tu camino, Señor, para que puedan ser rescatadas de las trampas de Satanás, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que tienen en su corazón y su alma sentimientos negativos como lo es el odio, el rencor, la envidia, y para que sean almas sanas, limpias y puedan estar en tu presencia, Señor. Te pido por todos los enfermos del mundo entero, por todos los oprimidos, por todos los que tienen algún tipo de opresión, Señor, algún tipo de problema, ya sea de salud, ya sea familiar, ya sea de cualquier índole, Señor. Te pido su auxilio, en su auxilio y favor, que tú acudas a su vida y obres en ellos para que no tengan ningún tipo de problema, ni de salud, ni social, ni económico, Señor. Solamente tú puedes ayudarlos y te suplico y te pido que acudas en su auxilio y favor. También te pido por la salud de mi mamá, por la salud de mi hermana, por la salud de mi hermano y por toda mi familia, Señor. También te pido por la salud y el bienestar de las personas que me acompañan a través del en vivo, a través de Gisei, y por todas las que van a ver y le van a dar like a este video en YouTube y se van a suscribir a mi canal para apoyarme, para seguir adelante en esta obra tuya, Señor, y que la hago con gusto, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor.